La razón instrumental que se lleva a cabo en tiempos de COVID-19. La razón instrumental se define como aquel proceso racional que ocupa ciertos instrumentos. En este caso también podríamos manejarlo como información. Esta información en ocasiones se ve distorsionada por medios de comunicación, lo que en ocasiones llega a provocar cierto tipo de agresiones o de comportamientos que no se habían manifestado con esta magnitud. Tal es el caso de la discriminación, principalmente aquella hacia una nación. Entonces podríamos manejarlo como xenofobia hacia la gente mayormente china. Sin embargo, toda la población asiática se ve afectada por este tipo de conductas. De esta forma aseveramos que la xenofobia va en aumento y es aquí donde toman un papel importante la ONU y el Human Rights Watch, los cuales nos los hacen saber y son sus directivos los que se encargan de hacernos de conocimiento. Esta información se encargan de hacerla pública y en ambos casos podemos ver como si hay cierta preocupación por parte de las comunidades de estas respectivas organizaciones que nos marcan con frases y estadísticas que nos muestran, ¿no? O sea, buscan que haya esta igualdad que nos está encontrando muchas veces por este tipo de discriminación, de hacer menos a una persona, de denigrarla y meterse directamente con su dignidad humana. Entonces, en ambos casos, tanto el directivo de la ONU como el del Human Rights Watch comentan que es imperativo tomar cartas en el asunto y poder llegar a una solución para prevenir este tipo de discriminaciones contra los asiáticos. Por otro lado, las víctimas de esta xenofobia también han generado sus propios movimientos. Es el caso de el movimiento No Soy un Virus. El brote del coronavirus originado en China ha enfermado a miles de personas, pero también ha generado otro tipo de víctimas, asiáticos, que son objeto de discriminación. Este movimiento parece tener su origen en Francia, en donde habitantes de origen asiático habían manifestado inconformidades en redes sociales, buscando repudiar las expresiones de discriminación en contra de ellos, las cuales habían incrementado ante los temores de la propagación del coronavirus. No pocos han dicho que el transporte público ha sido objeto de comentarios discriminatorios, por lo que están usando la etiqueta Je ne suis pas un virus, no soy un virus, para generar una conversación sobre el tema en línea. Pero estos comportamientos se ven incluso fomentados por medios de comunicación que en lugar de informar buscan generar polémica. Tal es el caso que se muestra a continuación. Alerta amarilla. Las manifestaciones de rechazo contra el racismo en Francia se incrementaron luego de que el diario local Le Courrier Picard publicara titulares como Alerta amarilla, peligro amarillo. El primer encabezado fue acompañado con una imagen de una mujer china con una máscara protectora. El periódico se disculpó poco tiempo después, alegando que no habían tenido la intención de usar algunos de los peores estereotipos asiáticos. Sin embargo, este mismo encabezado fue cuestionado por otros medios de comunicación debido a que en ningún momento se habían usado titulares como peligro negro o alerta negra. Por otro lado, también vemos cómo esta exclusión no se da únicamente de un país a otro. Por su parte, la BBC News nos muestra cómo los médicos sufren contra la discriminación que se da a cabo gracias a su lucha contra esta enfermedad.
Los siguientes ejemplos son aquellos que se da a la BBC News por parte de su país. Sin embargo, en México también vemos cómo estos casos se dan de una manera más cotidiana de lo que necesitáramos. Muestra de esto fue el caso en el que se manifestó la inconformidad de los vecinos de un médico. Es así como tratos discriminatorios empezaron a darse hacia el médico y sus hijos. En la localidad de Cochabamba, una trabajadora del sector salud sufría discriminación por parte de sus vecinos. La médico afirmaba cosas como: yo vivo en el edificio Majestic y la señora Karina S. continúa con sus persecuciones, me acosa, me saca fotos, no permite que vaya a trabajar libremente. Afirma también que la gente continúa reuniéndose para impedir su ingreso, le sacan fotos y pide garantías al gobierno, pues ella expresa que hay una gran inconformidad, ya que los médicos trabajan por el bien de toda la sociedad todos los días y que no puede llegar a su casa. Repito, todos estos tipos de situaciones se dan aún de manera cotidiana a pesar de que ya llevemos cierto tiempo viviendo con esta pandemia. Sin embargo, las minorías raciales también se han visto afectadas en esta pandemia, pues expertos como la profesora de Derechos Humanos de la Universidad de California, Tendayi Achiume, ha manifestado, ha hecho que observemos que durante la pandemia ha habido cierta desigualdad en los desafíos que afectaron mayoritariamente a las minorías raciales, étnicas y nacionales o a los grupos marginados que no contaron con el mismo acceso a la atención sanitaria durante la mayor crisis que ha habido hasta estos momentos, como lo es el COVID. Ella cuenta que a nivel transnacional lo que la gente ha descrito como apartheid de las vacunas, la asignación del acceso a las vacunas es totalmente diferente dependiendo de si estás en el norte o en el sur global. La relatora especial dijo que hay señales de esperanza en un futuro sin odio racial, pero reconoció que la situación actual de racismo es muy compleja. Por otro lado, la solución tampoco es atacar a estos grupos de personas que practican este tipo de conductas que efectivamente dañan la dignidad de ciertos grupos sociales, ya que al igual que existe una necesidad de buscar métodos para tratar a los contagiados, existe una necesidad para educar a la población en general. Y eso es lo más importante, no es atacar, sino educar. Como los sociólogos María José Aguilar y Daniel Burraschi argumentaban, la discriminación no se da únicamente por la ignorancia de la gente, sino que más bien se da debido a que es común en momentos de crisis, miedo o angustia. Y es así como nos damos cuenta que las conductas que nos sirven son aquellas que fomentan la solidaridad entre nosotros. Actitudes y actividades de solidaridad durante la pandemia. Aquí podemos ver varios tipos de actividades que se pueden realizar. Tal es el caso de aquellas que realizaban lugares en España, por ejemplo, en las que se salían a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudir a los médicos. Y de esta manera fomentar no solamente a los médicos, sino todo aquel que trabajara en esta área para fomentar y apoyar un poquito este trabajo. Tampoco faltaba aquella persona que ayudaba a sus inquilinos mediante la condonación del alquiler, el cual se llegaba a un acuerdo para ayudarlos. Por otra parte, también los profesionales, tanto médicos y psicológicos, daban sus servicios en línea de manera gratuita
para poder así apoyar un poquito a las personas que estaban pasando por alguna crisis o problemas emocionales, y también para aquellas que necesitaban acudir a médicos. De esta forma se ayudaba a que la pandemia se llevara de una manera más amena, y hay quienes lo siguen practicando. Por otra parte, también hay algunas aplicaciones que han ayudado a la población con la compañía de cierto personal, igual para hacer compañía o ir por el mandado o medicamentos, por ejemplo. En realidad, lo que nos importa y lo que nos ayuda es que todos tengamos unidad y solidaridad entre nosotros para poder hacer de esta situación un poco más llevadera y poder salir adelante juntos a través de esta hermandad. Y sin más por el momento, me despido.